Perfecto. Entonces vamos a estudiar la función hepática. En esta diapositiva, en una fotografía creada por inteligencia artificial, miren que sobresale un órgano que tiene varios lóbulos así grandemente, tiene unas imprecisiones esta fotografía o esta imagen, pero nos está mostrando que es un órgano que está como lobulado, miren que tiene como unas estructuras. ¿Están viendo el señalador cuando señalo? Sí, profe, también. Sí, se ve la flechita. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces miren que es un órgano lobulado, está irrigado. Esta imagen nos está mostrando que también tiene como una estructura que separa el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Tiene aquí también otra estructura que se llama la vesícula biliar con el conducto biliar, etcétera. Entonces miren que es una estructura, digamos que es muy curiosa, ¿cierto? Y vamos a ver el día de hoy qué tan importante es desde el punto de vista para la salud humana y cómo nosotros desde el laboratorio clínico vamos a poder estudiar cómo funciona este órgano. Bueno, entonces, eh, ¿cuáles son qué pretendo yo con esta clase del día de hoy o objetivos de aprendizaje? Al final de esta presentación, ustedes tendrán la capacidad de describir la anatomía y fisiología hepática, relacionar esto con la estructura del hígado, con sus funciones metabólicas y de síntesis. Segundo, conocer los marcadores bioquímicos hepáticos, identificar y clasificar los principales biomarcadores utilizados en la evaluación de la función hepática. Tercero, interpretar esos patrones de daño hepático, distinguir entre patrones hepatocelulares, colestásicos y mixtos según los resultados del laboratorio. Y cuarto, aplicar el conocimiento clínico porque vamos a tener la capacidad de analizar algunos casos clínicos reales integrando la información del laboratorio con el contexto clínico del paciente. Bueno, entonces, importancia de las pruebas de función hepática. Las pruebas de función hepática son súper importantes, muchachos, en el laboratorio y es una de las pruebas que más va a llegar a nuestros laboratorios, ¿cierto? Porque sirven tanto para el diagnóstico, la monitorización y el pronóstico. ¿Diagnóstico de qué? Diagnóstico temprano de enfermedades hepáticas agudas o crónicas, como la hepatitis. Ustedes han escuchado hablar de las hepatitis, la cirrosis, las colestasis. Vamos a tratar de aprender un poco sobre estos conceptos. ¿Monitorear qué? Si a un paciente le diagnostican alguna de estas patologías, entonces es monitorear en el laboratorio cómo va progresando o no una enfermedad que está siendo tratada, por ejemplo, con un agente farmacológico, después de una cirugía, etcétera. Entonces, ahí tenemos un papel importante nosotros como microbiólogos y laboratoristas clínicos, que es pues, que es lo que estamos estudiando. Y el pronóstico, evaluación de la capacidad funcional residual y estimación del riesgo quirúrgico y de complicaciones una vez se hace pues como un diagnóstico en el laboratorio. Entonces, aquí tenemos, miren, un laboratorio donde tiene varios tubos de ensayos, donde se van a realizar determinaciones en el laboratorio. Llama la atención que aquí hay varios de estos tubos que tienen unos sueros como medio lechosos, ¿cierto? ¿Cómo es que llama eso cuando el suero se ve de ese color y con esas características? Lipémico. Lipémico. Lipémico, muy bien, es un suero lipémico. Ahí se ve que los han dejado encima del mesón y se han ido. Acuérdense que solo con la fuerza de gravedad, después de media hora, una hora, las células van cayendo por su densidad y se van separando los sueros, ¿cierto? Aquí se ve que no han centrifugado todavía porque la cantidad de suero en ese tubo es muy poquita, es más o menos el 50% comparado con las células pues, después de centrifugar. Listo. Entonces, ¿cuál es la anatomía del hígado? ¿Cuál es la visión general del hígado? Entonces, el hígado es el órgano más grande de nuestro organismo, que puede pesar entre 1 y puede pesar más o menos 1,5 kilos en adultos. Entonces, imagínense, más o menos el peso equivalente a lo que pesan 3 libras de frijol, que estamos acostumbrados como con ese tipo de peso, ¿cierto? Entonces, es pesadito.
localizado en el hipocondrio derecho, bajo el diafragma, dividido el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho es el mayor. El lóbulos son caudados. Los lóbulos caudado y cuadrado son subdivisiones anatómicas menores que están inmersos entre los dos lóbulos. Hay 8 segmentos de Quanaut con relevancia quirúrgica que son unas divisiones adicionales dependiendo la irrigación o por dónde están los conductos, los diferentes conductos, para cuando hay que hacer cirugías se pueda dividir fácilmente el hígado y no causar y evitar daños pues, durante los procesos quirúrgicos. Bueno, entonces tiene una vascularización especial, que es por la vena porta y la arteria hepática. El 75% del flujo sanguíneo viene rico en nutrientes del tracto gastrointestinal, que ahora vamos a ver eso. Entonces viene por la vena porta, llega al hígado y llega al hígado y se hacen los diferentes procesos que vamos a ver más adelante y la sangre que es, digamos, filtrada o es, digamos, procesada en el hígado, pasa a la arteria hepática y sale al torrente sanguíneo para ser oxigenada. Bueno, también tiene ahorita vamos a ver un poco más sobre la irrigación, también tiene un sistema biliar, que son los conductos intrahepáticos, que serían, esta fotografía pues tiene varios problemas, no le paren muchas bolas, pero que ya les voy a mostrar una más exacta. Listo, entonces está los conductos biliares sobre el conducto intrahepático, colédoco y duodeno. Entonces vamos a ver en una fotografía poco más específica cómo está distribuida estos diferentes conductos y lóbulos en el hígado. Entonces, acuérdense que cuando vimos el páncreas, habíamos hablado que el páncreas tenía dos funciones, endocrina y exocrina. Pero cuando hablamos de la función exocrina, mire que en la función exocrina conversamos mucho sobre el conducto pancreático, ¿cierto? Que se fusionaba con el conducto colédoco para desembocar en la ampolla de váter ya en el intestino delgado. Entonces vámonos hacia atrás, ya por el conducto colédoco, donde está formado, pues, o sea, viene formándose con el conducto biliar común y la vesícula biliar. Pero entonces mire que aquí están estos otros conductos más pequeños que vienen desde el hígado, que tiene el conducto hepático, conducto hepático derecho y el izquierdo, y ellos se van formando para formar entonces el conducto pancreático mayor, que es este, o conducto colédoco. Entonces, si vemos estos conductos biliares ya de manera esquemática, mire cómo se van formando. Entonces, aquí tenemos el conducto hepático derecho, que sería este, el conducto hepático izquierdo, se fusionan los dos para formar el conducto hepático común. Después es irrigado también por el conducto que viene de la glándula biliar y ya se forma el conducto biliar común y se puede fusionar con el conducto pancreático, que es este que está acá, se fusiona con el conducto pancreático y llega a desembocar en el duodeno. Recuerden que cualquier obstrucción en esta zona, donde se unen el conducto colédoco biliar con el conducto pancreático, esto puede generar daños a nivel del páncreas o del hígado. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Siguiendo, entonces, aquí este es un esquema que ya lo habíamos visto también en la clase de función pancreática, donde vimos que los dos conductos se fusionan y desembocan en el conducto, en la ampolla de váter, en el duodeno. Bueno, entonces, ¿cómo es la organización ya desde el punto de vista histológica del hígado? Entonces, el hígado tiene una estructura mayor que se llama el lobulillo hepático, que lo vamos a llamar en este caso el clásico. Es la unidad funcional básica del hígado organizado alrededor de una vena central. Los hepatocitos se disponen en placas radiales trabéculas separados por sinusoides. Listo, vamos a tener una estructura similar a la que vemos acá en la mitad.
como una estrella, que ya vamos a ver unas fotografías donde vamos a poder entender un poco más. Entonces, ¿qué células están en el sinusoide hepático? Eso hace parte también de la estructura histológica del hígado. Ahí vamos a tener el 80% de esas células que están en el sinusoide hepático son hepatocitos, que son las células funcionales del hígado. También hay células de Kupffer, que son macrófagos residentes, que sirven para destruir microorganismos, destruir moléculas que entran por el tracto digestivo, por ejemplo. Hay otras células que llaman las células de Ito o estrelladas que sirven para almacenamiento de vitamina A y están relacionadas con la fibrosis hepática. Y hay otras células que llaman células endoteliales sinusoidales que son las que hacen la permeabilidad selectiva en el intercambio sanguíneo que se da en los hepatocitos. Entonces miremos esa estructura de los sinusoides hepáticos. Entonces, aquí tenemos el hígado, ¿cierto? Vamos a hacer un corte histológico donde vamos a observar en el microscopio estructuras como esta, ¿cierto? Pues ya a nivel histológico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el centro del sinusoide hepático tenemos una vena central que, mire que se va distribuyendo, se va abriendo a través de lo que llama, de los sinusoides hepáticos, ¿cierto? Esos sinusoides, que son estas estructuras, terminan al final en esta estructura que se llama la triada, ¿cierto? Donde vamos a hacer un corte de esta zona para que vamos a entenderlo en este esquema que está más, digamos, de mayor tamaño. Entonces, ¿qué vamos a observar alrededor de los sinusoides? Primero, las hepatocitos, que son todas estas células que son cuadradas o hexagonales, que están alrededor de todos los sinusoides. Listo. ¿Qué más tenemos? Una célula, por ejemplo, células estrelladas o células de Kupffer. Acá las tenemos que están inmersas en los sinusoides hepáticos. ¿Qué tenemos al final del sinusoide? Tenemos arterias, que esta es la un brazo de la arteria hepática, y tenemos la vena hepática portal, ¿cierto? Un brazo de la vena porta que viene en este sentido. Entonces tenemos una arteria hepática, una vena porta y además tenemos el conducto biliar. Entonces, toda la sangre que venga por la vena porta del intestino delgado, después de haber absorbido todos los nutrientes, llegan al hígado. Y en el hígado, aquí vemos, por ejemplo, cómo van entrando estas venas y estas arterias. Acá tenemos, por ejemplo, la vena porta y aquí tenemos la arteria hepática, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede con la sangre? La sangre entra al sinusoide y entra en contacto con los hepatocitos. Y los hepatocitos, este es el momento en que tienen en que el contacto directo con la sangre tiene la capacidad de captar por diferentes mecanismos sustancias tóxicas, nutrientes, metabolitos para procesarlos. Muchos de esos metabolitos, miren que el hepatocito en este caso, cuando estos que vemos acá son células que son polarizadas. ¿Por qué? Porque tienen una cara que está mirando hacia el sinusoide, hacia el sinusoide y otra cara que está mirando hacia el conducto biliar, que en este caso está simbolizado en verde. Entonces, por ejemplo, la bilirrubina, cuando es procesada, es captada hacia el hepatocito biotransforma la bilirrubina y la elimina hacia el conducto biliar. ¿Listo? Los conductos biliares, como vimos en la diapositiva anterior, en esta, cuando llega al conducto biliar, mire que el objetivo es que todo lo que se bioprocese, que se transforme, sale al conducto biliar y lo podamos eliminar hacia el duodeno para que salga por materia fecal, que ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo muy interesante que es el caso de la bilirrubina. Listo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta
sobre la estructura de los sinusoides, de cómo están ubicados los hepatocitos en el sinusoide, que es el conducto biliar. Bueno, muy bien. Dame un momentico, yo veo una cosa acá. Entonces, en este caso, recuerden también que este es el lobulillo hepático. Mire que tiene forma hexagonal y en cada esquina tiene también las triadas, que en este caso es el conducto biliar, un brazo de la arteria hepática y un vaso de la vena porta. Entonces, miren, uno, dos y tres. Entra el flujo sanguíneo por la vena central, que viene de la vena porta. La sangre se empieza a distribuir hacia los lados en el lobulillo hepático y entra en contacto con los hepatocitos, que son las células más abundantes en el hígado, es el 80% del parénquima hepático. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esa célula que se llama el hepatocito, ¿cierto? Miren los hepatocitos, o sea, apareciera en este caso, según lo que les he contado, y vamos a ver que sí, es la célula clave en la función hepática y de lo que vamos a ver el día de hoy. De los hepatocitos, ¿cómo es su estructura y su función más importante? Es una célula altamente especializada. Ya vamos a ver por qué. Y polarizada. Polarizada porque dije que tenía un lado mirando hacia el sinusoide, que se llama la cara sinusoidal, y la otra cara que está mirando hacia el canalículo, que se llama digamos, la cara apical. Bueno, entonces, ¿qué tienen como característica desde el punto de vista celular? Tienen un núcleo y un retículo endoplásmico rugoso muy prominente, con un nucleolo prominente, porque los nucleolos están relacionados también con el proceso de traducción por la generación de ribosomas, nos está diciendo también perdón, de RNA ribosomal, nos está diciendo que la célula está muy activa. Y un retículo endoplásmico rugoso, abundante, porque permite la síntesis abundante de proteínas durante la traducción. O sea, es una máquina de hacer proteínas. ¿Proteínas como cuáles? La albúmina. Vamos a ver más adelante que muchas proteínas, por ejemplo, de la coagulación, las proteínas del complemento que actúan en el sistema inmunológico, entre otras. Entonces es una célula altamente muy, muy activa, ¿cierto? Tiene muchas mitocondrias. Hay más de 2000 mitocondrias por célula que están encargadas de la producción de ATP para los numerosos procesos energéticos que tiene esta célula, incluyendo la gluconeogénesis y la beta-oxidación. Bueno, también tiene un retículo endoplásmico rugoso liso y citocromo P450. Cuando hablamos del citocromo P450, es un sistema enzimático en el retículo endoplásmico liso que sirve para metabolismo de fármacos, biotransformación de xenobióticos, que son todas las sustancias que entran en el organismo de manera externa, y síntesis de esteroides. Entonces, mire que este citocromo, digamos, es característico para la parte de desintoxicación. Además, tiene un aparato de Golgi también abundante porque sirve para el procesamiento y secreción de proteínas plasmáticas, lipoproteínas, que ustedes lo vieron con la profesora Jacqueline, y componentes de la bilis hacia los canalículos biliares. Bueno, miren los hepatocitos. Esto es un cultivo de hepatocitos en el laboratorio, donde vemos que son unas células que tienen como unas caras hexagonales. Mire que eso no es una morfología totalmente redonda. Ellos crecen de manera particular en el laboratorio. Cuando los miramos en las placas de histológicas, tienen una conformación similar, ¿cierto? Y ya en este esquema, miren qué tenemos en este esquema. Tenemos los sinusoides, mírenlos, acá están los sinusoides, y acá está el otro sinusoide, y aquí tenemos en la cara apical el canalículo biliar, ¿cierto? En este caso es una célula que está entrando en contacto por dos lados con los sinusoides hepáticos, ¿cierto? Y en la mitad está el canalículo biliar. Mire que es una célula nucleada con un nucleolo, retículo endoplásmico abundante. ¿Qué será esto? Esto moradito.
Las mitocondrias, tiene muchas mitocondrias. Aquí está en contacto con las células endoteliales que están formando ese sinusoide hepático. Entonces, mire, son células altamente activas. Y en esta fotografía la quise traer porque es una fotografía de microscopía electrónica. ¿Será de transmisión o será de barrido esta fotografía? ¿Microscopía electrónica de transmisión o de barrido? ¿Y cómo hacemos para diferenciar qué es una microscopía electrónica de transmisión y de barrido? Miren, les doy una clavecita. Cuando se hace la microscopía electrónica, ¿cierto? Y ustedes ven esas fotos donde se ve toda la célula, su parte externa, pero no se está viendo con buena definición la parte interna. Eso por lo general es microscopía electrónica de barrido. ¿Listo? Son fotografías de alta definición, pero no alcanzan a tener una potencia como para alcanzar a ver estructuras ya al interior de la célula. Por ejemplo, el núcleo, el retículo endoplásmico, los lisosomas, etcétera, ¿cierto? En este caso, esta es una microscopía electrónica de transmisión, donde nos están mostrando lo siguiente. Miren, acá está la membrana celular de una célula que viene por acá, viene acá y sigue bajando. Y acá está la membrana celular de otra célula. Mírenla, acá está. Hay dos membranas celulares acá. Está una celulita, una parte de una célula que está a la derecha y la otra parte de la otra célula que está a la izquierda. ¿Qué tenemos acá? El núcleo de una de las células, con los nucleolos. O no necesariamente los nucleolos, es la parte más densa del núcleo, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos? M en este caso es mitocondria. Tenemos unas mitocondrias. Acá hay una, acá hay dos, tres mitocondrias. Tenemos también el aparato de Golgi y, no, perdón, G minúscula es glucógeno almacenado en el hígado. Recuerden que el hígado es un gran almacenador de glucógeno. Entonces está almacenado, mire, glucógeno por toda parte, que eso sirve para almacenar energía en los procesos de ayunos prolongados. Aquí tenemos el aparato de Golgi. ¿Listo? Tenemos MB, es en este caso unos microcuerpos, que deben ser estructuras donde se hacen procesos enzimáticos determinados. Y aquí tenemos un canalículo biliar, que se ve así como estrelladito. Este es el que va a desembocar, aquí va a desembocar todo lo que se biotransforme y después cuando se una eh, con otros canalículos biliares, con otros conductos biliares, van a formar el conducto biliar común. ¿Listo? Bueno, acá hay un lisosoma y el retículo endoplásmico rugoso. ¿Alguna pregunta con esta fotografía? ¿Alguien sabe con qué metal pesado se hacen este tipo de fotografías para que tengan esta definición de esta manera? Muchas de las fotografías electrónicas, muchachos, que ustedes ven de transmisión se hacen con partículas de oro, se hace con oro. ¿Listo? Para que tengan ese datico. Bueno, entonces, siguiendo, entonces, ¿cuáles son las funciones fisiológicas del hígado? ¿Cierto? El hígado tiene muchas funciones. Pero miren en este esquema el resumen de las más importantes. La primera es que el hígado, pues me voy a ir como en mirando por diferentes puntos de vista, la función inmune. En el hígado, muchachos, se producen todas las proteínas del complemento. O sea que si una persona tiene un daño hepático grave, va a dejar de producir proteínas del complemento y ya ustedes saben que las proteínas del complemento tienen una función importante en la opsonización, por ejemplo, de los microorganismos para que sean fagocitados. En la lisis de microorganismos, una vez se ha activado la vida del complemento, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, desde el punto de vista del sistema inmune, el hígado es fundamental. Bueno, sirve para almacenamiento también de moléculas, por ejemplo, hierro. En el hígado se almacena hierro.
Sirve para el almacenamiento y el metabolismo de carbohidratos. Ya vimos de lo del glucógeno, almacenamiento de glucógeno y desdoblamiento del glucógeno para producir carbohidratos, ¿cierto? Glucosa en estados de ayuno prolongados. Metabolismo de lípidos, que eso lo vieron ustedes con la profesora Jacqueline. Síntesis proteica, se producen proteínas allá en el hígado, que ahorita les voy a mostrar qué proteínas se producen. Y la biotransformación y detoxificación de todas las moléculas, de muchas de las moléculas que consumimos durante los tratamientos farmacológicos, ¿cierto? O el mismo consumo de alcohol. Bueno, entonces el metabolismo de carbohidratos. ¿Por qué es importante el hígado en el metabolismo de carbohidratos? Porque el hígado actúa como regulador central de la glucemia, ¿cierto? De los niveles de glucosa en sangre, mediante tres procesos fundamentales. El primero es la glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa en los estados postprandiales. Después de que nos alimentamos, muchos de esos carbohidratos, de esa glucosa, se almacenan en forma de glucógeno en el hígado, ¿cierto? El hígado almacena hasta 100, 120 gramos de glucógeno. Bueno, el otro proceso es la glucogenólisis. Es la lisis del glucógeno, ¿cierto? Entonces es la degradación del glucógeno hepático para liberar glucosa a la sangre en ayunos de corta duración. Y la tercera es la gluconeogénesis. Es la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, de lactato, de glicerol en ayunos prolongados. Y es un proceso exclusivamente hepático, con algunas excepciones renal. ¿Listo? Entonces, muchachos, en la insuficiencia hepática grave, la hipoglicemia es una complicación metabólica mayor por pérdida de la capacidad gluconeogénica y de almacenamiento del glucógeno. Entonces, mire tan importante nuestro órgano. Bueno, en el metabolismo de lípidos, el hígado media procesos anabólicos, como por ejemplo la lipogénesis de novo, que es la síntesis de ácidos grasos a partir de acetil-CoA en exceso, o síntesis de colesterol, que eso lo vieron con la profesora Jacquelina, vía HMG-CoA, ¿cierto? Reductasa, que es la que se utiliza como diana de las estatinas para las personas que tienen hipercolesterolemia. También síntesis de lipoproteínas como la VLDL, la HDL y las apolipoproteínas. También en el hígado se dan los procesos de esterificación, que se forman los triglicéridos, los fosfolípidos, etc. Y también en procesos catabólicos, porque sí, allí se da la beta oxidación, que es la degradación de ácidos grasos en la mitocondria para la producción de ATP. La cetogénesis, que es la producción de cuerpos cetónicos en ayuno prolongado para el uso, por ejemplo, del sistema nervioso central en el cerebro. Y la hidrólisis de lipoproteínas, que es la captación y procesamiento de LDL y kilomicrones remanentes. Bueno, por ejemplo, una nota importante y es que la esteatosis hepática, donde hay o la presencia de hígado graso, refleja un desequilibrio entre la captación y la síntesis de lípidos y su exportación y oxidación, que después vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, ¿qué proteínas se sintetizan en el hígado? Solamente para que ustedes sepan esa importancia que tiene el hígado en varios procesos. Se produce la albúmina, que es la proteína más abundante en el plasma. ¿Listo? La albúmina. Entonces la albúmina se puede producir en el hígado entre 3,5 y 5 gramos por decilitro, o es una proteína que puede estar en esas concentraciones en el hígado, ¿cierto? Entre 3,5 y 5 gramos por decilitro de sangre. Tiene una vida media de 20 días, puede servir como un marcador de función sintética crónica del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado constantemente está produciendo albúmina y transporta. ¿Para qué sirve la albúmina? Una de las funciones de la albúmina es de transporte. Transporta la bilirrubina, que la vamos a ver ahora, la bilirrubina no conjugada, algunos fármacos, así puede estar asociada a ácidos grasos y hormonas, pero también regula la cantidad de agua que está en el torrente sanguíneo, ¿cierto? La presión oncótica, porque mantiene el agua
en el torrente sanguíneo y no la deja pasar a los tejidos. Por eso habíamos hablado en la clase pasada que en los niños que tienen un problema de consumo de proteínas, ¿cierto? Que tienen una deficiencia proteica y que el hígado no está produciendo suficiente albúmina, mucho el agua pasa a los tejidos y por eso se ve el edema en los niños desnutridos. ¿Qué más se puede producir? Puede producir el hígado? Factores de la coagulación. Estos factores, el 2, el 5, el 7, el 9, el 10 y el 11. También el fibrinógeno. El factor, por ejemplo, 7 tiene una vida media de 4 a 6 horas y es indicador más sensible para la disfunción hepática aguda. Por ejemplo, si uno para mirar cómo está funcionando el hígado, se puede hacer determinación de este factor 7 y eso nos está indicando cómo está el hígado en términos de la síntesis proteica. Entonces, si el factor 7 está caído, eso nos está indicando, la concentración está súper disminuida, eso nos puede estar indicando que hay una disfunción hepática aguda, ¿cierto? El hígado no está produciendo proteínas. Bueno, también se producen transportadores, proteínas que actúan como transportadoras, como la transferina, que transporta hierro, la ceruloplasmina, que transporta cobre, la prealbúmina, y la transtiretina, que son marcadores de desnutrición y disfunción hepática precoz por su vida media corta de de 2 días aproximadamente. Bueno, en términos de la otra función que tiene el hígado, que es la detoxificación y biotransformación, ¿qué quiere decir eso? Que el hígado tiene la capacidad de convertir sustancias lipofílicas, como por ejemplo algunos fármacos, algunas toxinas, algunos metabolitos endógenos, en compuestos hidrosolubles que puedan ser excretables por la bilis y posteriormente por la materia fecal o por la orina. ¿Listo? Mediante reacciones organizadas en dos fases. La primera es la fase uno, que es la oxidación, reducción e hidrólisis. Esa está mediada principalmente por el sistema citocromo P450 en el retículo endoplásmico liso. Introduce grupos funcionales en la molécula, ¿cierto? Entonces, en una molécula que haya, que tengamos que metabolizar y biotransformar para una detoxificación, pasa esto, ¿cierto? Entonces, en este caso se pueden generar metabolitos reactivos potencialmente hepatotóxicos. Por ejemplo, lo que sucede con el paracetamol, que se biotransforma en una molécula que se llama NAPQ1, que debe ser excretada rápidamente, ¿cierto? La segunda fase es la conjugación, y eso lo vamos a ver ahora cuando miremos cómo se bioprocesa, cómo se procesa la bilirrubina y cómo se da la glucuronidación. También se dan procesos de sulfatación, acetilación, metilación y conjugación con glutatión para que la molécula se vuelva más hidrosoluble. La clave es en los procesos de detoxificación y biotransformación es que las moléculas sean más hidrosolubles para que sean luego excretadas. La glucuronidación es la vía más importante para la bilirrubina, que lo vamos a ver ahora, y muchos fármacos. Y la tercera fase es el transporte y la excreción. Entonces, para eso existen unos transportadores que son súper especializados, que se llaman los transportadores ABC, como el MRP2, el BCEP y MDR1, que están en la membrana de los canalículos biliares. Están en la membrana de los canalículos biliares. Y entonces, cuando esa molécula que ha pasado por la fase uno y la fase 2 desea ya ser excretada hacia el canalículo biliar y hacia las vías biliares, entonces ese transporte es mediado por estos transportadores. Cuando estos transportadores no funcionan correctamente, se puede producir colestasis intrahepática de origen molecular, que ahora vamos a ver más adelante qué es esto, y se pueden empezar a acumular las sustancias que ya han sido biotransformadas dentro del hepatocito y se pueden empezar a aumentar en el torrente sanguíneo, como en un fenómeno similar a lo que pasó cuando vimos páncreas exocrino, que muchas de las enzimas empiezan a aumentarse
en el torrente sanguíneo, principalmente en las pancreatitis agudas, a causa del rompimiento de las membranas de los vacinos pancreáticos, en este caso, el rompimiento de las membranas de los hepatocitos. Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta? No, no, profe, todo claro. ¿Algún comentario? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se produce? Ah, bueno, otra de las funciones del hígado es la producción y secreción de la bilis, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, recordemos entonces estos conductos biliares que van a desembocar en el duodeno y tenemos la vesícula biliar. Entonces, ¿qué es la bilis? ¿Cuál es la composición de la bilis? La bilis en su composición tiene ácidos biliares. Es un componente mayoritario y principalmente agente emulsificante, que tiene estas dos moléculas principales que se llama alcohólico y el queno desoxicólico. ¿Listo? Son dos moléculas que sirven como emulsificantes. ¿Quién, ¿Qué creen ustedes? ¿Emulsificante de qué? ¿Qué quiere decir ese término emulsificante? ¿Qué se imagina? Profe, no sé cómo para degradar. Degradar a alguien que dé otra opinión, emulsificar, que en términos industriales, cuando emulsifican la mayonesa, por ejemplo, o cuando se están haciendo ciertos alimentos, emulsificar es mezclar moléculas que son hidrofílicas con hidrofóbicas, ¿cierto? Grasas, por ejemplo. Entonces es un agente que permite la combinación de lípidos con agua. ¿Listo? Entonces, eso tienen los ácidos biliares o puede servir para ayudar a separarlos. Bueno, también tiene fosfolípidos, principalmente fosfatidilcolina en un 22%. Hay colesterol. Recuerden que cuando seguramente ustedes tuvieron clase con la profesora Jacqueline, en la bilis hay colesterol, que es más o menos, y está en la forma no esterificada, que es más o menos el 4%, que eso es lo que permite que ese 4% es el equilibrio crítico para evitar la litiasis, porque si se acumula colesterol en el conducto biliar, se puede formar unas piedritas que las vamos a ver más adelante, que eso se llama litiasis. Bueno, bilirrubina conjugada es el producto de excreción de los grupos hemo, que eso lo vamos a ver más adelante, que es más o menos el 0,03%. Tiene agua, electrolitos y proteína. Entonces, mire que esa bilis que está saliendo a través de estos conductos biliares, que se puede acumular acá en la vesícula biliar también, tiene una función importante. Entonces, ¿cómo es la regulación de la secreción biliar? Entonces, más o menos producimos al día entre 600 y 120 mililitros de, de bilis, bastante, ¿cierto? Pero cuando esa bilis se almacena en la vesícula biliar, está 5 a 10 veces más concentrada. O sea, se pierde agua y se concentra más todo su contenido. Y la liberación de esa bilis desde la vesícula biliar está estimulada por una hormona que se llama la colecistoquinina o CCK, que esa la vimos cuando vimos función pancreática, ¿cierto? Y se estimula, o sea, esta hormona se estimula después de alimentarnos, ¿cierto? Entonces, esa estimulación de la colecistoquinina también estimula la liberación de la vesícula biliar y va a llegar todo aquí al conducto colédoco, perdón, después a la ampolla de Vater y después al duodeno. Bueno, los transportadores BSEP, que son bombas de sales biliares, también son fundamentales para que se dé esa excreción de la bilis. Y la disfunción genera colestasis intrahepática familiar, que es una enfermedad que se relaciona con la acumulación de bilis en el conducto colédoco o la no producción de manera eficiente de esta bilis, que lo vamos a ver más adelante también. Bueno, entonces vamos a hablar de una de esas moléculas
que se biotransforman en el hígado, ¿cierto? Y es la bilirrubina. Y entendiendo la bilirrubina vamos a poder saber cómo se da este procesamiento de la bilirrubina, pero cómo la acumulación de bilirrubina en el torrente sanguíneo o la ausencia de bilirrubina, por ejemplo, en orina o en materia fecal, cómo nos puede estar indicando el estado del hígado, ¿cierto? Porque sabemos que esa es una de las funciones importantes del hígado, es la desintoxicación, detoxificación. Entonces, la, ¿de dónde viene la bilirrubina? La bilirrubina viene de la destrucción de los eritrocitos y se produce como una bilirrubina no conjugada, que es poco hidrosoluble, ¿cierto? Y esa bilirrubina se transporta desde, desde el sitio de destrucción de los eritrocitos, que ahora ya les voy a hablar de él, que es el sistema retículo endotelial, se transporta desde el vaso, por ejemplo, desde la médula ósea, se transporta hacia el hígado unido a la albúmina que se encuentra en la sangre. Listo, porque como es una molécula que no le va muy bien con el agua, entonces se asocia con la albúmina para poder ser transportada. Luego, esa bilirrubina no conjugada, que no está conjugada todavía, porque el proceso de conjugar es volver la molécula que es menos hidrosoluble a una molécula más hidrosoluble por la agregación de moléculas químicas adicionales, que ahora ya vamos a ver cuáles son. Entonces, una vez entra al hígado, en el hígado la bilirrubina pasa de ser no conjugada a bilirrubina conjugada. Y en ese caso, ese proceso se da, esa conjugación se da por la adición de grupos de ácido glucurónico o de glucoronatos, perdón, y se llama bilirrubina glucuronida, ya cuando tiene los grupos de glucoronato. Finalmente, la bilirrubina se excreta a través de los canalículos biliares, llega al intestino, allá por acción bacteriana, que vamos a ver más adelante, y de otros procesos, se puede convertir en un urobilinógeno, estercobilina y otros nombres que ya lo vamos a ver, y se puede eliminar por materia fecal y una parte se puede absorber al torrente sanguíneo. Bueno, entonces, mm, ¿cómo muchachos? eh, ya antes de que sigamos con lo de cómo se da el proceso de biotransformación, quiero contarles, esta diapositiva se me adelantó un poquito con respecto a la otra, se me adelantó la otra con respecto a esta, y es que para evaluar la función del hígado, cómo está funcionando el hígado, utilizamos un término en el laboratorio que se llama el perfil hepático. Entonces, ¿qué es el perfil hepático? Es una serie de pruebas de laboratorio, una combinación de pruebas de laboratorio que nos puede estar diciendo cómo está funcionando el hígado, ¿cierto? Entonces, en este caso son pruebas sensibles, específicas y oportunas que nos ayudan a determinar la presencia de un daño y su severidad. ¿Para qué puede servir esas pruebas? Para hacer seguimiento, el diagnóstico de una enfermedad, ¿cierto? El seguimiento, diagnóstico, seguimiento y control de ese daño hepático, ¿cierto? De esta enfermedad que se está detectando. Entonces, dentro de ese perfil hepático hay todas estas pruebas que estamos viendo en esta diapositiva. Están, por ejemplo, la determinación de enzimas hepáticas, como la aspartato aminotransferasa, que es la AST, la alaninoaminotransferasa, que es la ALT, o la gamma-glutamiltranseptidasa, que es la GGT, o la fosfatasa alcalina, ¿cierto? O también puede ser la determinación de bilirrubina, que puede ser la bilirrubina no conjugada o indirecta. En el laboratorio la vamos a llamar, y vamos a utilizar mucho el término de indirecta y directa. ¿Por qué? Por la manera como se determina en el laboratorio. Ustedes ya la determinaron el jueves pasado. ¿Cómo les fue en esa práctica? Si pudieron determinar la bilirrubina indirecta, la directa y la total. ¿Cómo se determinaba la total? Sebas, ¿ibas a mencionar algo?
Profe, sí, pero espere que estoy pensando para responderle cómo medimos la total. ¿Cómo medimos la total? ¿Cuáles midieron en el laboratorio? La total y la directa. La total y la directa, listo. Bueno, entonces cuando obtuvieron mire que no determinaron, solo determinaron la directa, pero no determinaron la indirecta. Pero pueden sacar la indirecta, la total, la bilirrubina total es la suma de la bilirrubina indirecta y la directa, ¿cierto? Entonces pueden sacar la bilirrubina indirecta restándole a la total, la directa, y ahí les da la indirecta. ¿Listo? Bueno, pero entonces, ¿de dónde viene ese término de directa, indirecta? Viene de que cuando estamos en el laboratorio determinando la bilirrubina, si la podemos determinar directamente, sin adicionar, por ejemplo, cetrimida, que es el solubilizante de de la, mm, de la albúmina, por ejemplo, que está unida a a la bilirrubina no conjugada, esa la vamos a llamar bilirrubina directa y básicamente la conjugada, ¿cierto? Bueno, y la indirecta es la bilirrubina que tenemos que utilizar algo para solubilizarla, ¿cierto? Entonces, en ese caso se utiliza un reactivo adicional. Y la bilirrubina indirecta la vamos a llamar también no conjugada y la bilirrubina directa la vamos a llamar ya conjugada, es la que ya tiene los grupos de glucoronato, ¿cierto? En su estructura. Bueno, ¿qué nos está diciendo la determinación de bilirrubina en el perfil hepático? Nos está ayudando a determinar cómo está la función de desintoxicación del hígado. Las enzimas hepáticas, como la aspartato aminotransferasa, la alanino, la GGT y la fosfatasa alcalina, nos está hablando de integridad celular, sea de los hepatocitos o la gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina, más relacionada con los canalículos biliares y todo el conducto biliar. Bueno, y también en el perfil hepático también podemos determinar, por ejemplo, albúmina. Y nos va a estar hablando de qué cuando determinemos albúmina. Si determinamos albúmina en el laboratorio y estamos trabajando en un perfil hepático de un paciente, la determinación de albúmina nos va a estar hablando de cuál función hepática. Síntesis proteica, muy bien. Y de los tiempos, y hacer el tiempo de protombina. O determinar el factor 7 de los factores de la coagulación. ¿Qué nos está diciendo ahí también? La función de síntesis, porque ya sabemos que son proteínas que se producen en el hígado, ¿cierto? Entonces mire que podemos con diferentes métodos, como hacer un seguimiento tanto de la función de biotransformación o de detoxificación, de síntesis proteica, como determinando estas proteínas, o de integridad celular cuando determinamos estas enzimas. Listo, que más adelante vamos a hablar de eso, no se preocupe. Bueno, entonces, estábamos hablando de la bilirrubina, esta diapositiva que les mostré acá se me saltó para atrás, entonces volvamos a retomar la bilirrubina, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esa bilirrubina viene entonces de la destrucción de los eritrocitos y se libera esa molécula que se llama bilirrubina, en este caso es no conjugada y es el 85 y el 85 a 90% de la bilirrubina no conjugada se origina a partir de la destrucción de los eritrocitos que ya están viejitos después de 20 días, de 120 días, en el sistema retículo endotelial, que es el vaso, el hígado y la médula ósea. Entonces ahí, esos eritrocitos van liberando la hemoglobina, ¿cierto? Pero esa hemoglobina, después de que se da esa hemólisis eritrocitaria, se cataboliza el grupo hemo a través de una enzima que se llama la hemoxigenasa que convierte el hemo en biliverdina, más CO2 más hierro. Esa biliverdina es convertida por la biliverdina reductasa hacia la bilirrubina no conjugada.
que es liposoluble, es poco hidrosoluble. Entonces, una bilirrubina que es complicadita de manejar, ¿cierto? Pero entonces se transporta en el torrente sanguíneo, como es tan poco hidrosoluble, se une y puede ser, y además es tóxica, hay que tratar de eliminarlas. Esa bilirrubina no conjugada es supremamente tóxica, que ahorita vamos a ver qué es lo que, por qué es que hay que eliminarla, porque qué puede pasar cuando se acumula, ¿cierto? Entonces, se transporta unida a la albúmina, dos moléculas por albúmina. De esa manera no se filtra por el riñón porque está unida a la albúmina y en este caso, esa bilirrubina que está unida a la albúmina es la que conocemos como la bilirrubina indirecta en el laboratorio y la tenemos que solubilizar con con una sustancia adicional como las que utilizaron ustedes en el laboratorio, ¿cierto? Porque está unida, está atrapada por la albúmina. Bueno. ¿Qué es la conjugación hepática de la bilirrubina? ¿Qué es la conjugación? Entonces, el proceso de conjugación ocurre dentro del hepatocitos en tres etapas secuenciales. La primera es la captación. Entonces, la bilirrubina no conjugada o BNC se disocia de la albúmina en el sinusoide. O sea, cuando ya llega la sangre que viene con esa bilirrubina no conjugada y viene unida a la albúmina, hay una disociación de la bilirrubina de la albúmina, entonces queda libre. Pero esa bilirrubina se transporta inmediatamente al interior del hepatocito por unos transportadores que se llaman OATP1B1 y el OATP1B3. ¿Listo? E ingresan la bilirrubina al interior del hepatocito. Entonces, a nivel ya intrahepático, la bilirrubina no conjugada, como es también, sigue siendo poco hidrosoluble, hay que transportarla con la ayuda de otras proteínas que se llama, por ejemplo, la ligandina. Esa ligandina, que es glutatión, es una glutatión S-transferasa, evita la retrodifusión, o sea, que se devuelva hacia el torrente sanguíneo y que permanezca en el citoplasma. ¿Cierto? ¿Y por qué la tenemos que mantener en el citoplasma? Porque allí es donde se empieza a dar un proceso, y en el retículo endoplásmico, un proceso que se llama la conjugación. Y es allí donde entra a jugar un papel importante una enzima que se llama la UDP, glucoronil transferasa 1A1 o UGT1A1. ¿Listo? UDP, glucoronil transferasa 1A, que transfiere glucoronatos de forma mono y diglucoro y cuando si la bilirrubina se conjuga por un solo grupo de glucoronato, se llama monoglucoronada, ¿cierto? Y cuando está con dos glucoronatos se llama diglucoronido de bilirrubina o bilirrubina directa. ¿Listo? Entonces, cuando se agregan a la bilirrubina esas moléculas de glucoronato, ya la bilirrubina se vuelve hidrosoluble. Pero mire que eso se está dando dentro de los hepatocitos y de esa manera entonces ya se libera por la parte apical del hepatocito hacia el conducto biliar y ya se secreta en la bilis hacia el duodeno, ¿cierto? ¿Cuál es la relevancia clínica de esto, muchachos? Es que la bilirrubina conjugada ya es hidrosoluble y no es tan tóxica, ¿cierto? Ya una vez está conjugada, ya se vuelve hidrosoluble y no es tan tóxica para el sistema nervioso, porque la mayor toxicidad de la acumulación de bilirrubina no conjugada es a nivel del sistema nervioso central. Bueno, esa se puede excretar en la bilis y en la orina y se puede detectar en orina y eso se llama coluria cuando hay colestasis, o sea, inflamación del conducto colédoco, o obstrucción del conducto colédoco, que se lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ya para hablarles un poquito acá algo clínico, y es un síndrome, cuando ocurre un síndrome que se llama el síndrome de Gilbert, que se debe a un polimorfismo en este gen, que es el que se encarga de producir la enzima UDP-glucoroniltransferasa, se llama el gen UGT1A, se reduce la actividad enzimática de esta enzima,
Entonces no se da el proceso de glucoronación o de biotransformación de la bilirrubina hacia bilirrubina directa o conjugada y se empieza a aumentar la bilirrubina en sangre de manera, y en este caso la mayoría de bilirrubina que se aumenta en la sangre es bilirrubina no conjugada, porque la enzima no está conjugando de manera eficiente. ¿Listo? Y en el síndrome de Gilbert esto se puede dar de manera benigna en algunos casos y de manera intermitente en niños recién nacidos, porque este es una enfermedad de origen genético. Bueno, entonces ya una vez esa bilirrubina, vimos acá que se conjugó, ¿cierto? Está conjugada. Vamos a ver cómo se excreta la bilirrubina hacia la bilis. Entonces, en el hepatocito hay unos transportadores que se llaman los transportadores MRP2 o ABCC2, ABCC2, que son unos transportadores que están en los canalículos biliares, ahí en el lado apical de los hepatocitos, ¿cierto? Y que se encargan y que son dependientes de ATP y se encargan de sacar la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar. Y miren, si hay mutaciones en este transportador MRP2, se puede causar un síndrome que se llama Dubin-Johnson. ¿Y cuál bilirrubina se puede empezar a acumular en el torrente sanguíneo? Imagínense ustedes que el hepatocito no puede sacar la bilirrubina que está conjugando y que ya está conjugada, porque estos transportadores que la van a sacar hacia el conducto biliar, hacia los canalículos biliares, están deteriorados porque están mutados. Hay una mutación, en este caso, el síndrome de Dubin-Johnson. Entonces, esa bilirrubina, ¿hacia dónde se va a devolver? ¿Qué se imaginan? ¿Qué opina Natalia o Jimena? Profe, es posible que pues como no se puede transportar, se va como a regresar a los sinusoides hepáticos y por ende va al torrente sanguíneo después. Eso es, ¿cierto? Se devuelve, ¿cierto? Se devuelve y se acumulan los hepatocitos y sale al torrente sanguíneo. Entonces empieza a elevarse en sangre bilirrubina conjugada en su gran mayoría. Aquí ya no es la no conjugada, como en el caso de el síndrome de Gilbert que habíamos visto hace un momento, que en este caso era un problema en la conjugación, o sea, no se puede conjugar la bilirrubina y se empieza a aumentar la no conjugada en sangre. En este caso, la bilirrubina sí se está conjugando, pero como no hay transportador que la saque ya después de estar conjugada, es como si el hígado fuera una fábrica y la puerta de salida de los camiones que llevan la producción a distribuirla en toda la ciudad se dañó esa puerta de salida y empiezan a entrar camiones para sacar esa producción, pero no tienen cómo salir, ¿cierto? Entonces los camiones se acumulan dentro de la célula, en este caso la fábrica, y les toca salir por la puerta trasera por donde habían entrado, por la puerta delantera por donde habían entrado, o sea, devolverse al torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces sucede algo más o menos similar, ¿cierto? Bueno, entonces después sucede el siguiente paso es el drenaje biliar, que la bilis fluye desde los canalículos y hacia los conductos de Henning, que son conductos pequeñitos que están ahí cerquita del canalículo biliar, cerquita del canalículo biliar, y los conductos biliares interlobuliares, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, después al colédoco y finalmente al duodeno a través de la papila de Vater. Entonces se drenan hacia el duodeno y entran en contacto con el bolo alimenticio, ¿cierto? Bueno, el almacenamiento y concentración. La vesícula biliar puede almacenar parte de esa bilis y la concentra más o menos unas 5 a 10 veces mediante la absorción activa de agua y electrolitos. Entonces va quedando concentrada la bilis.
Y en este caso, la supersaturación de colesterol, cuando está súper concentrada la bilis y hay mucho colesterol, se pueden formar cálculos biliares. Por eso muchos de de las enfermedades que tienen, de las personas que tienen cálculos, la mayoría de ellos, o gran parte, tienen los cálculos en la vesícula biliar, donde tiende a formarse la mayoría de los cálculos. ¿Listo? Bueno, entonces miremos este resumen de todo lo que acabamos de ver. Entonces tenemos acá el metabolismo de la bilirrubina, empecemos acá, ¿cierto? Donde los eritrocitos se están destruyendo y se libera la hemoglobina y la globina, que es la proteína que está unido perdón, los grupos hemo y la globina, que la globina es donde están unidos los grupos hemo, ¿cierto? Esos grupos hemo a través de la hemoxigenasa microsomal inducen la conversión de hemo a biliverdina y la biliverdina reductasa convierte la biliverdina a bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina no conjugada se une rápidamente a la albúmina, porque acuérdense que es muy poco hidrosoluble, entonces se asocia con la albúmina para poder ser transportada y entra y está en el torrente sanguíneo circulando unida a la albúmina. Pero en los hepatocitos, ya en el hígado, esto es un hepatocito, mire que es como forma pentamérico, ¿cierto? Es una forma especial o hexagonal. El hepatocito transporta, o sea, la bilirrubina se disocia de la albúmina, la no conjugada, y entra al hepatocito a través de unos transportadores que se llaman OATP1B y OATP1B3. ¿Listo? Entonces, entra la bilirrubina no conjugada y rápidamente se une a la ligandina. Y unido a la ligandina va hacia el retículo endoplásmico y en el retículo endoplásmico está la enzima eh, UDP-GT, que es la uridina difosfato glucuronil transferasa. ¿Listo? Qué hace esa enzima? Le, le agrega grupos de glucoronato a la bilirrubina no conjugada y la conjuga, ya queda más hidrosoluble. Y rápidamente esa bilirrubina, que ya está conjugada, se excreta hacia el conducto biliar a través de estos transportadores que se llaman MRP2-MOA. ¿Listo? Y ya la bilirrubina conjugada llega al intestino, pero miren esto que le sucede adicionalmente a la bilirrubina. Por acción de las bacterias que están en el intestino delgado y el intestino grueso, esas bacterias transforman la bilirrubina conjugada a urobilinógenos, que ahí está el estercobilinógeno, mesobilinógeno, urobilinógeno, que son incoloros por lo general. Y un 80% de esas moléculas se convierten en urobilina, estercobilina y mesobilina por la misma acción de esas bacterias y se eliminan en la materia fecal. Y es lo que le da el color a la materia fecal, amarillosito. ¿Listo? Café. Entre un 10 y un 20% de esos urobilinógenos pueden absorberse y entrar al torrente sanguíneo y el 2% de esos urobilinógenos se pueden eliminar por el riñón y es lo que podemos detectar en la orina como urobilinógeno en orina. ¿Listo? Podemos detectar el urobilinógeno en la orina. Y un 18% de esos urobilinógenos se pueden ir nuevamente al hígado para que sean biotransformados nuevamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este esquema? Profe, yo tengo una pregunta, voy a volver un poquito a lo que preguntabas ahora del transportador, y es que si hay fallos en el MRP2, que no se va a poder llevar la bilirrubina conjugada como al almacenamiento, habríamos hablado de que se acumulaba en sangre, pero digamos que si se acumula en sangre y ya está conjugada, tiene la polaridad necesaria para ser eliminada por el riñón. Si, digamos, hay un fallo en el transportador y se acumula en sangre, es posible verla, pues ver esa acumulación en sangre teniendo en cuenta que el riñón va a empezar a excretar ese exceso, o ya lo vería Ah, más que todo es en la orina. no, empieza a aumentarse en sangre. Parte de esa puede que se detecte en orina, pero se acumula. Se empieza a acumular en el torrente sanguíneo de difícil excreción a nivel renal.
Puede que parte se excrete a nivel renal, pero sigue aumentando a niveles súper altos. O sea, miren que la concentración de bilirrubina en sangre es 1 miligramo por decilitro. ¿Listo? Y hay individuos, niños, principalmente recién nacidos, que la pueden tener en 20, 30, 40 y sigue para arriba. A no ser de que se haga fototerapia, que eso lo vamos a ver más adelante, no se isomeriza para que sea eliminado por la orina. ¿Listo? Muy buena la pregunta. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, ¿cómo es la bilirrubina ya conjugada? Miren acá. Esta es la bilirrubina no conjugada. Entonces, mire que tiene unos anillos que son el A, B, C, D, unidos por estos enlaces, tipo CH2, CH, dobles enlaces, y tiene en el anillo B y C, tienen esta estructura, un carboxilo con estos dos CH2, ¿cierto? Y esta molécula es poco hidrosoluble. Pero entonces, ¿qué hace la enzima que la biotransforma? Le adiciona en estos anillos, en el B y en el C, estas moléculas que se llaman glucoronidos. Miren, acá está, o glucoronato, ¿cierto? Entonces, el hecho de haberse agregado estas dos moléculas hace que la bilirrubina pase a ser una molécula más hidrosoluble y se pueda eliminar mire que la eliminación es, la mayoría es a través de la materia fecal, ¿cierto? La mayor cantidad de bilirrubina se elimina en materia fecal. Entonces ya eso es lo que empezamos a detectar por la biotransformación también que hacen las bacterias, la empezamos a detectar en materia fecal y algunas trazas en orina después de un tiempo, ¿cierto? Esa bilirrubina, la que es diglucoronada, se llama la bilirrubina gamma. Y la que es monoglucoronada, o sea que se le agrega solamente un grupo de glucoronato y el otro permanece igual que la original, se llama bilirrubina beta. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, que esto ya lo vimos, voy a seguir adelante. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué sucede cuando la bilirrubina se empieza a acumular en el torrente sanguíneo? O sea, bilirrubina conjugada o no conjugada. Ocurre un fenómeno que se llama la ictericia. En inglés se llama jaundice, que es una acumulación de bilirrubina, que es amarilla, en la piel, los ojos y las membranas de las mucosas. Y resulta porque se empieza a retener la bilirrubina en el torrente sanguíneo y se empieza a acumular en las mucosas. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Mire, los ojos amarillos de esta persona, amarillos, el niño amarillo, ¿cierto? La piel es amarilla, las palmas de las manos también se empiezan a ver amarillas. Eso se llama ictericia. Cuando una persona tiene una hepatitis, por ejemplo, o una persona con cirrosis, que tiene un daño en el hígado y el hígado no está pudiendo desintoxicarnos de estas moléculas que es tan tóxica, las personas empiezan a tener una coloración especial en mucosas, en los ojos principalmente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las causas de hiperbilirubinemia? ¿Cómo se llama el aumento de bilirrubina en el torrente sanguíneo? Hiperbilirubinemia. O sea, bilirrubina aumentada en sangre. Esa bilirrubina en sangre se puede aumentar por tres causas. La primera es la prehepática, la segunda es causas hepáticas y la tercera es causas poshepáticas, dependiendo dónde se origina. Entonces, muchachos, las prehepáticas, principalmente por una hemólisis intravascular diseminada o hemólisis incrementada, o una eritropoyesis ineficaz o reabsorción de hematomas, por ejemplo, puede llevar a y por lo general, cuando, cuando hay enfermedad en esta fase prehepática o en esta fase prehepática del metabolismo de la bilirrubina, se aumenta la bilirrubina indirecta.
o sea, la no conjugada. La hepática, hay unos defectos o en la captación o en la conjugación de la bilirrubina. Y esto puede ser causado, por ejemplo, por un daño hepatocelular. Y en este caso, tanto la bilirrubina no conjugada como la conjugada pueden estar aumentadas, dependiendo, ¿cierto? Eso después lo vamos a ir mirando despacio. Y la posepática es principalmente cuando hay obstrucción en las vías biliares, o hay una estenosis biliar, que es una eh, estrechez en el conducto biliar. Y en este caso se aumenta la bilirrubina directa, está súper aumentada. Listo, entonces tenemos prehepática relacionada con aumento de la bilirrubina indirecta, la poshepática, aumento de la bilirrubina directa, y la hepática puede haber aumentos de ambas. Permítame un momentico, muchachos, voy a traer a... Listo, ¿me están viendo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van viendo el tema? ¿Se está entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, por mi parte, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Susana, ¿qué opina? Susana, o Cristian, María José. Muy Pero hasta atentos el porque, momento bien. bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces. Listo. Entonces, muchachos, miren, vamos a ver qué puede causar cada una de estas hiperbilirrubinemias y que conllevan a ictericia, ¿cierto? Entonces pueden ser, aquí tenemos las prehepáticas, las hepáticas y las poshepáticas. Y relación con la causa, de dónde viene la hiperbilirrubinemia, si hay bilirrubina en orina o no, si hay urobilinógeno en orina o no, y otros hallazgos. Entonces vamos a irnos una a una para que tratemos de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las prehepáticas? Principalmente es causada por hemólisis, pero ahora vamos a ver también que pueden haber unas enfermedades genéticas que nos pueden llevar a un daño, un aumento de la bilirrubina no conjugada, ¿cierto? Entonces, ¿qué se aumenta en los daños prehepáticos? Por ejemplo, en la hemólisis se aumenta la bilirrubina no conjugada, no ha entrado al hígado y hay un aumento, por ejemplo, en la lisis, en una hemólisis generalizada. Hay un aumento de lisis de los eritrocitos y se aumenta mucho la bilirrubina y el hígado no da abasto para poderla biotransformar. Entonces se empieza a acumular esa bilirrubina no conjugada. ¿Puede haber presencia en orina? No. Y puede haber aumento de urobilinógeno en orina, puede estar incrementado. Bueno, ¿qué más? En la hepática puede estar relacionada con infecciones virales o consumo de drogas o alcohol, ¿cierto? Y aquí en este caso hay un aumento puede haber la bilirrubina conjugada y la no conjugada aumentados. ¿Hay bilirrubina en orina? Sí. Y hay urobilinógeno en orina, puede estar disminuido o ausente. Bueno, y en la poshepática Las, una de las mayores causas son las colestasis, que es inflamación del conducto colédoco, tumores
o coledocolitiasis, que está relacionado con la aparición de cálculos a nivel del conducto colédoco o en la vesícula biliar. Y en este caso, miren, lo que está sucediendo es que la bilirrubina se conjuga, pero sale al conducto colédoco, pero se empieza a acumular porque está obstruido el conducto colédoco. Entonces empieza a devolverse esa bilirrubina hacia el hígado y empieza a pasar al torrente sanguíneo y por eso se aumenta. Entonces, en este caso, la bilirrubina conjugada en sangre ya está conjugada, pero no está obstruido el conducto colédoco. Y en este caso puede haber bilirrubina en orina y urobilinógeno en orina puede estar ausente. Bueno, vamos a seguir avanzando y ahora vamos a hacer más correlaciones con la bilirrubina. ¿Cuáles son los intervalos biológicos de referencia de la bilirrubina según el libro de Bishop? Que esto no ha cambiado mucho desde el 2010 y es en adultos, y esto lo tienen ustedes en la guía, en adultos la bilirrubina total puede estar entre 0,2 y 1 miligramo por decilitro. ¿Y cómo va a estar la conjugada en adultos, en adultos normales? La conjugada va a estar ausente o 0,2 miligramos por decilitro. Mire que son concentraciones muy bajas. Y la bilirrubina no conjugada puede estar entre 0,2 y 0,8. Bueno, un niño entonces hay diferencias entre las concentraciones de bilirrubina en adultos sanos y los niños recién nacidos a término, por ejemplo. ¿Qué quiere decir recién nacido a término? Que nació en las semanas que naturalmente debe nacer ese niño, ¿cierto? Entonces, ¿por qué puede haber un aumento en la bilirrubina? Miren, a las 24 horas de haber nacido ese niño, la bilirrubina puede estar comparado con la de los adultos, mire, más alta, está entre 2 y 6 miligramos por decilitro. A las 48 horas puede subir hasta 7, pero después de 3 a 5 días vamos a tener una tendencia a que disminuya y se va normalizando a medida que pasan las semanas. Pero miren un niño recién nacido prematuro. A las 24 horas entre 1 y 6, a las 48 entre 6 y 8 y a los 3 a 5 días 10, 12. Y esto puede seguir aumentando dependiendo de qué tan prematuro sea el niño. ¿Por qué pasa eso, muchachos, en los recién nacidos? Porque la bilirrubina está aumentada. Esto es un aumento fisiológico. ¿Pero por qué? Anoten esa pregunta. ¿Por qué se aumenta? Sebastián iba a decir algo. Profe, sí, pues creo que son por dos cosas. Uno es porque el hígado todavía está pues como muy inmaduro. Y dos, pues cuando nace hay como ese cambio de hemoglobina, entonces también como esa destrucción de la hemoglobina fetal, creo que también puede hacer aumentar como la bilirrubina, pues los niveles de bilirrubina. Bueno, la explicación más acertada es la primera, ¿cierto? Hay una inmadurez todavía del hígado porque todo ese proceso de biotransformación de la bilirrubina se estaba dando en el feto, pues durante todo el desarrollo embrionario y durante toda la gestación, se estaba dando con la ayuda de la función hepática materna, ¿cierto? Pero en este caso ya el hígado recién nacido se está exponiendo y tiene que hacer toda esa función de detoxificación de manera autónoma. Entonces todavía no hay una madurez total. De los primeros días se están empezando apenas a producir las enzimas y todo el componente molecular que está involucrado en este proceso, ¿cierto? Entonces hay una deficiencia temporal, pero que a medida que pase el tiempo va a ir mejorando a medida que ya se vayan produciendo todas las enzimas y moléculas implicadas en este proceso de biotransformación y transporte de la bilirrubina. Muy bien. ¿Y por qué en los niños prematuros también se aumenta tanto? Hay mayor inmadurez, ¿cierto? En los prematuros hay que permitirle mm, ya que pase un tiempo prudencial para que se dé un desarrollo normal,
El niño nació antes de tiempo, ¿cierto? No había un desarrollo completo de todos sus órganos, de todos sus componentes que ayudan a este proceso. Entonces, gradualmente, a medida que va madurando el prematuro, va mejorando también el proceso de detoxificación de la bilirrubina. Bueno, muy bien. Aquí ya habíamos visto esta diapositiva. Bueno, espera un momentico. Entonces, ¿cuáles son las causas que elevan la bilirrubina? Hay dos tipos de bilirrubina que se pueden aumentar en sangre, ¿cierto? La conjugada, perdón, la no conjugada y la conjugada. En la no conjugada, una de las principales causas, ya lo vamos a ver más adelantico, pero ya lo mencionamos, es la hemólisis. Pero la bilirrubina conjugada se puede elevar en sangre cuando los niños nacen con un defecto genético en uno de estos genes que estamos viendo en esta tablita. Y eso es un error innato del metabolismo. Los errores innatos del metabolismo se caracterizan porque hay mutaciones en genes y son mutaciones de línea germinal, por lo general es de un origen mendeliano, o sea que puede ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas o ligadas al X. Son enfermedades genéticas que nacemos con ellas. Entonces, en este caso, las enfermedades que están en esta tabla, que son varias, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis enfermedades genéticas, se relacionan con el aumento de bilirrubina no conjugada en el hígado. Por ejemplo, el síndrome de Gilbert. Hay un daño en el síndrome de Gilbert y el de Klinger-Najar, tipo 1 y el tipo 2, son mutaciones o variaciones genéticas autosómicas recesivas causadas por daños en el gen UGT1A1, que ¿qué era lo que hacía el producto de ese gen, la proteína que se codifica a partir de ese gen? ¿Qué es lo que hacía esa proteína, esa enzima? Natalia Andrea Salazar, ¿qué piensa? O Rosana, esa enzima UGT1A1, ¿qué era lo que hacía? Profe, no es la que permite que se dé la conjugación. Esa enzima. Entonces, si esa enzima está mal, no se puede dar la conjugación, se aumenta la bilirrubina no conjugada. ¿Y cómo llaman las enfermedades genéticas que están relacionadas con eso? Se llama síndrome de Gilbert, Klinger-Najar, tipo 1 y tipo 2. Aquí que tenemos en esta tabla, tenemos otra cosita interesante que yo les quería contar para las enfermedades genéticas. Están estos códigos que se llama el código MIM o MIM, que es una base, son códigos que se asignan, que las pueden encontrar en una base de datos que se llama LOMIM, ¿cierto? Es como un Google, pero para buscar enfermedades genéticas. Entonces ustedes buscan en Google, voy a hacer un ejercicio, ¿cierto? Voy a copiar este código, pero en un momentico si me lo deja copiar. Ustedes están viendo ahí que abrí Google, Sí, profe. ¿sí? Bueno, entonces voy a escribir OMIM y me sale este buscador. Y en este buscador puedo poner uno de estos códigos o poner el nombre de la enfermedad. Voy a poner por nombre de la enfermedad, síndrome de Gilbert. De Gilbert síndrome. Listo. Entonces mire que me aparecen unos resultados. Y voy a irme a este primero, que tiene el código 143500. Vamos a ver si es el mismo que yo tengo acá. 143500. Listo. Entonces, ¿qué me va a mostrar este SIM, este base de datos? Yo lo doy dándole clic, me muestra las características más importantes de esta enfermedad genética. Cada vez que ustedes tengan que buscar sobre una enfermedad genética, no solamente metabólica, sino de cualquier tipo que sea genético y en humanos, buscan acá. Esta es la mejor base de datos. Es que me está mostrando acá, mire, síndrome de Gilbert está relacionada con hiperbilirrubinemia.
Me está mostrando el cromosoma donde está el gen que está afectado. Aquí es el brazo grande, el cromosoma 2, brazo grande y en la región 37.1. Me dice que es autosómica recesiva y me dice que el gen que está afectado es este, que es el de la enzima que se encarga de conjugar. Y me hace una descripción clínica, la patogénesis, el diagnóstico, el daño genético molecular, de manera resumida sobre esa enfermedad. Listo. Voy a volver entonces a esta tablita. ¿Qué otras enfermedades están asociadas a aumento de la bilirrubina no conjugada en suero? El Dubin-Johnson, síndrome de Dubin-Johnson, y el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, mírenlo acá está causada por daños en este gen que se llama el ABCC2, y eso lleva a que haya un aumento de la bilirrubina conjugada también en suero. Listo, entonces estas enfermedades genéticas, muchachos, todos, Gilbert, Krieger-Najjar, Dubin-Johnson y Rotor, llevan aumento de la bilirrubina conjugada. Ah, no, espera un momentico, aquí yo tengo una mezcla en esta tabla de aumento de la bilirrubina conjugada y la no conjugada. Bueno, un momentico que aquí tengo un errorcito. Permítame un momento. Bueno, está bien. Listo. ¿Por qué es que es tan importante, muchachos, evitar y detectar rápidamente la bilirrubina aumentada en sangre? Porque el aumento de la bilirrubina en sangre puede llegar a que aparezcan una acumulación de bilirrubina en el sistema nervioso central y la formación de unas estructuras que se llaman kernípteros. Los kernictos o los kernípteros es una complicación neurológica grave y rara de hiperbilirrubinemia no conjugada severa en los recién nacidos y representa una emergencia médica debido a su alto potencial de daño cerebral permanente. Entonces, ¿aquí qué sucede? Hay hiperbilirrubinemia neonatal severa y los niveles excesivos altos de bilirrubina no conjugada en la sangre del recién nacido se superan la capacidad de unión a la albúmina. Y entonces la bilirrubina no conjugada atraviesa la barrera hematoencefálica al ser liposoluble y impregna todo el tejido cerebral. Y eso causa neurotoxicidad y daño cerebral irreversible, causando disfunción neuronal y daño celular permanente. Y lleva secuelas neurológicas crónicas. Las manifestaciones clínicas incluyen parálisis cerebral, hipoacusia, alteraciones de la mirada y displasia del esmalte dental. Entonces, miren, muchachos, los kernícteros son graves porque pueden llevar a estos daños que son irreversibles. Es por eso uno de los papeles de nosotros en el laboratorio es tratar de detectar de una manera responsable, eficiente, con métodos de buena calidad, los niveles de bilirrubina en los recién nacidos, porque pueden llevar, si no lo detectamos de una manera adecuada, estas son las consecuencias de la no detección y el tratamiento de los niños. Aquí tenemos entonces el ejemplo de un cerebro de un neonato, mire, y hay acumulación de bilirrubina. Y esto lleva a todo ese problema que les acabo de mencionar. La hemólisis, listo. Entonces, la hemólisis también es otra causa de aumento de bilirrubina no conjugada en sangre y puede estar causada por anemias hemolíticas, donde la bilirrubina no conjugada empiezan a liberar, a formarse rápidamente por la hemólisis que se está generando. Pero entonces el hígado no tiene la capacidad para modificar rápidamente, biotransformar rápidamente esa hemoglobina, esa bilirrubina que se está no conjugada. Entonces, la capacidad del hígado se ve afectada y se empieza a formar, a acumular bilirrubina no conjugada. Listo. El síndrome de Dubin-Johnson
y rotor. Entonces, venga, veámoslos, vamos a hacer una comparación acá. Si yo sabía que yo tenía estas diapositivas. Entonces, este síndrome, el de Dubin Johnson y rotor, miremoslo acá, teníamos en la tablita, acá está, síndrome de Dubin Johnson y síndrome de rotor. Vamos a separarlos de esta tabla y vamos a analizarlos en esta otra tabla. De los síndromes de Ewing-Johnson y Rotor. Estos síndromes son trastornos también hereditarios, que algunas veces pueden ser benignos del metabolismo de la bilirrubina, caracterizados por hiperbilirrubinemia predominantemente conjugada. Aquí ya vamos a hablar de la bilirrubina, aumento de la bilirrubina conjugada, debido a defectos en el transporte o excreción de la bilirrubina. Entonces, el síndrome de Ewing-Johnson. La causa es un defecto autosómico recesivo en el gen MRP2 ABCC2. ¿Dónde está, dónde está, eh, dónde está esta proteína, estos transportadores? Vamos a ver, va a devolvernos al esquema. Acá. Listo. MRP2, MOA, también se conoce como MOA, son transportadores que sacan la bilirrubina conjugada hacia la bilis, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes, tenemos deteriorados esos transportadores. ¿Qué va a suceder? Se va a ver afectada la excreción canalicular de la bilirrubina conjugada y otros aniones orgánicos. Entonces, ¿cuál es la característica más importante del síndrome de Dubin-Johnson? Hay una ictericia crónica desde el recién nacido, ¿cierto? El recién nacido empieza a tener una ictericia crónica y hay una pigmentación negra del hígado cuando se hacen biopsias del hígado de estos niños afectados debido a la acumulación de un pigmento oscuro tipo melanina que se llama la lipofusina. Entonces se empieza a ver lipofusina acumulada, que ahora les voy a mostrar una fotografía de esto. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio se hace para determinar si hay un aumento o qué se encuentra en las pruebas de laboratorio? Se encuentra la bilirrubina conjugada en suero entre 2 y 5 miligramos por decilitro. Bueno, y en el síndrome de rotor es un defecto autosómico recesivo en los genes OATP1B1, SLCO1B1 y este otro que es el 1B3. Entonces aquí en el síndrome de rotor, aquí en este caso hay un defecto en la captación hepática de la bilirrubina conjugada desde el plasma y el almacenamiento intrahepático. Entonces, en este caso, la ictericia es crónica y es leve y el hígado es de aspecto normal en la biopsia sin pigmentación. Y en este caso, las pruebas de laboratorio van a mostrar una elevación de la bilirrubina conjugada en suero generalmente menor que la de Dwayne Johnson. Listo. Bueno, y miren aquí los pigmentos de lipofusina, que son estos que se ven acá amarillos en varias zonas del hígado. Bueno, ¿qué es la obstrucción? ¿Qué es la coledocolitiasis? O sea, hay otro fenómeno que puede inducir, otro tipo de afectaciones que pueden inducir la acumulación de bilirrubina conjugada en el suero son las obstrucciones biliares. Las obstrucciones biliares las podemos eh, dividir en dos, que es la coledocolitiasis y los procesos inflamatorios. Entonces, dentro de los procesos inflamatorios, antes de ver las coledocolitiasis, tenemos la inflamación, ¿cierto? Que donde está, espérenme un momentico, muchachos. Esto pasó. Un momentico.
Bueno, entonces dentro de los procesos inflamatorios, que las conocemos como colangitis o colecistitis, pueden ser inducidos por infecciones bacterianas o inflamación de los conductos biliares o la vesícula biliar, por ejemplo, en la colecistitis, a menudo, a menudo secundaria a una obstrucción. Entonces, la fisiopatología es la estasis biliar por obstrucción o disfunción, o sea, está alterado el flujo de la bilis, que favorece el sobrecrecimiento bacteriano, que son principalmente bacterias entéricas que empiezan a ingresar al conducto colédoco a través de la ampolla de Vater. Y esto puede afectar todo el árbol biliar, conduciendo a una infección ascendente. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? En las colangitis se presenta la entidad de Charcot, que es la fiebre, ictericia, dolor del cuadrante superior derecho. Y en casos graves puede progresar a hipotensión y alteración del estado mental. En las colecistitis hay un dolor agudo en el cuadrante superior derecho, náuseas, vómitos y fiebre, y a menudo sin ictericia si la obstrucción es de solo del conducto cístico. Bueno, en los hallazgos de laboratorio, entonces mire, como esto es un proceso inflamatorio, pueden haber leucocitosis, puede estar aumentada la proteína C reactiva, hay aumentada la eritrosedimentación, está aumentada la bilirrubina conjugada, como vimos anteriormente. La fosfatasa alcalina y la GGT, que son marcadores de la integridad del conducto biliar, que lo vamos a ver más adelante, también pueden estar elevados. Y los hemocultivos, en los casos que ya haya una bacteremia, pueden ser positivos. Entonces vamos a hacer ah, una comparación también entre las colelitiasis. Bueno, ya en el caso de inflamación tenemos eso, pero ya en las litiasis se pueden presentar dos casos, que son las coledocolitiasis y las colelitiasis, ¿cierto? Entonces, que son ya formación de cálculos biliares en la vesícula biliar o en los conductos biliares, ¿cierto? En el conducto biliar común. Entonces, la colelitiasis, que es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, hay un desequilibrio en la composición de la bilis, donde el colesterol puede estar aumentado, el calcio puede estar aumentado, que es cuando está unido a bilirrubina se llama bilirrubinato de calcio, y puede ser asintomática, pero puede causar cólico biliar si el cálculo impacta transitoriamente el conducto cístico. En el laboratorio generalmente es normal, a menos que haya complicaciones, pero en la coledocolitiasis los cálculos se alojan en la vía biliar común y hay una obstrucción de la vía biliar llevando a acumulación de todos esos líquidos biliares y dilatación, y ahí puede causarse una ictericia obstructiva donde puede haber fiebre, dolor abdominal y pancreatitis biliar. Y en el laboratorio lo que se va a encontrar principalmente es la bilirrubina directa elevada, la fosfatasa alcalina y la GGT están marcadamente elevadas. Entonces miren muchachos, ¿dónde se van a alojar esos cálculos? Principalmente en la bilis, pero si esos cálculos bajan por el conducto colédoco y se ubican en el conducto colédoco, pueden afectar el- la salida de todo el jugo pancreático porque se está afectando la salida hacia el conducto, hacia la ampolla de váter, o toda la acumulación de las sales biliar, de la bilis que viene del hígado y causar alteraciones ya pues mucho mayores. ¿Cómo se puede observar, cómo se hace el diagnóstico de la litiasis? Se apoya también con imagenología, donde se pueden observar los cálculos en las vías biliares, como lo que se observa acá. Acá en la vesícula biliar pueden observar la presencia de los cálculos, que pueden ser de diferentes tamaños. Acá hay otros. Y miren, estos son cálculos observados en la vesícula biliar de una persona que le hicieron la extracción, ¿cierto? Pueden ser de diferentes colores. ¿De qué dependerán los colores de esos cálculos, muchachos? ¿Qué se imaginan?
Miren el tamaño. Esto es una regla donde nos está mostrando el tamaño. Esto es 1 centímetro según esta escala. O sea que un cálculo de estos puede tener el tamaño hasta de 5 centímetros. Miren estos. Perdón, 5 centímetros no. 5 milímetros. Esto es 1 centímetro, ¿cierto? 5 milímetros, 4 milímetros. Dependiendo, porque ahora vamos a ver que hay otros distintos. ¿Qué se imaginan de qué depende la composición y el color y el Como de la tamaño? concentración y el tipo de bilirrubina que se esté acumulando. De la cantidad de bilirrubina que se está acumulando, pero es que en los cálculos están, se forman por la acumulación, por ejemplo, de colesterol, calcio y otros componentes que están en la bilis, ¿cierto? Entonces, principalmente de la concentración de colesterol y calcio. Por el hecho de que tienen calcio, por eso es que pueden ser detectados por imagenología. ¿Listo? Como los huesos. Bueno, ya para terminar, muchachos, voy a hacerles una diferenciación entre la ictericia neonatal, que puede ser fisiológica y patológica. ¿Cuándo es fisiológica? ¿Qué quiere decir la palabra fisiológica? Lo que sucede normalmente en los neonatos, ¿cierto? Cuando nacen pueden tener una hiperbilirrubinemia, pero transitoria. A medida que va madura, el hígado empieza a cumplir sus funciones de detoxificación, empieza a disminuir la bilirrubina. Entonces, ¿cuál es la causa de la ictericia fisiológica? Inmadurez hepática, hay una mayor producción de bilirrubina por vía media de los glóbulos rojos más corta al principio y una mayor reabsorción enterohepática. Hay inicio después de las 24 horas, alcanza su máximo entre los 3 y 5 días de vida del recién nacido y en los prematuros entre los días 5 y 7, ¿cierto? Se resuelve generalmente entre la semana 1 y 2. Los valores de la bilirrubina predominantemente, ¿qué predomina entonces en la ictericia fisiológica? La bilirrubina no conjugada o la indirecta, ¿cierto? Porque el hígado no tiene la capacidad todavía de biotransformarla toda. Entonces, ¿cómo va a estar la bilirrubina total? Puede llegar hasta 15 miligramos por decilitro en recién nacidos a término. Y la bilirrubina directa generalmente es bajita, es el más o menos del 20% de la bilirrubina total, porque la mayoría es no conjugada. Entonces, ¿qué le sucede a estos niños? El recién nacido se mantiene en buen estado general, sin otros signos de enfermedad. Esto es transitorio y ahorita les voy a mostrar cómo se ayudan a los niños para que baje rápidamente esa bilirrubina. Ictericia patológica, entonces aquí ya son condiciones que están relacionadas con hemólisis, por ejemplo, incompatibilidad de grupo sanguíneo de RH o ABO, infecciones, trastornos metabólicos, defectos enzimáticos o colestasis, obstrucción de la vía biliar. Entonces, en este caso, o por ejemplo una enfermedad genética, ¿cierto? De las que mencionamos anteriormente. Aquí se aumenta la bilirrubina dentro de las 24 horas, de las primeras 24 horas de vida y persiste más de 2 semanas. Esa es la diferencia. Esto va a seguir aumentando, puede seguir aumentando más de 2 semanas o 3 semanas en niños prematuros. Y la bilirrubina puede ser de predominio, bilirrubina no conjugada o conjugada también algunas veces. Entonces, la no conjugada, aumento rápido, que pueden llegar hasta 18 o 20 miligramos por decilitro. Y la conjugada puede también estar pues, levemente aumentada. Bueno, aquí en este caso, clínicamente, el recién nacido puede presentar letargo, dificultad para alimentarse, vómitos, orina oscura, heces pálidas y en otros casos, por ejemplo, heces pálidas en casos de colestasis. ¿Por qué las heces pálidas? ¿Por qué se imaginan ustedes que las heces pueden estar pálidas? Porque no se están depositando en el duodeno, pues porque se están acumulando en la vesícula biliar. Y entonces, la bilirrubina, ¿qué tiene que ver con el color? Todo, Todo, básicamente ¿cierto? todo. Es el color que es la que le da el color característico a las heces. Unas heces pálidas pueden estar relacionadas con daño a nivel hepático.
una obstrucción grave. No se está produciendo bilirrubina. También pueden estar relacionadas con daño pancreático, pero la función hepática aquí es clave. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué vamos a ver mañana en el laboratorio? Vamos a ver la función de las No, profe. la determinación de transaminasas. Vamos a determinar transaminasas. No alcanzamos a verlo hoy en la teoría, pero mañana vamos a tener una introducción que nos va a ayudar a enfocarnos un poco más por qué medir las transaminasas. Ya medimos la bilirrubina, ya sabemos por qué es tan importante determinar la bilirrubina, ¿cierto? Ya mañana vamos a entender por qué las transaminasas hacen parte de las moléculas y de los analitos que se estudian en el perfil hepático. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, muchachos, dejamos hasta ahí entonces y les deseo un feliz resto de día. Gracias, profe. Chao, Seba.